Bueno, vamos a continuar con la parte 1b, que es referido a los errores. Este punto es bastante importante porque nos va a servir para manejar todos los errores en cada uno de los instrumentales que vamos a ver a lo largo del curso. Bien, bueno, nosotros sabemos que somos conscientes, y eso ya se sabe, que en topografía vamos a tener que medir, y siempre cuando uno mide va a cometer errores. Siempre, siempre, siempre. O sea que vamos a tener resultados que van a poder a diferir. Si yo una magnitud la mido 2, 3 veces, seguramente voy a tener dos soluciones, dos resultados diferentes. Entonces, voy a tener que, ¿por qué? Porque voy a tener que tener en cuenta diferentes variables, en el cual ocurre esto. Bueno, ¿cuáles serían esas variables? Esas variables serían, primero, el objeto a medir. No es lo mismo medir un campo que medir una habitación, que medir con una pared rugosa, con una pared lisa, etc. Luego, el procedimiento también va a influir en el resultado. Otro sería qué instrumental voy a utilizar. Voy a medir con algo, con una cinta, voy a medir con un láser. Y después, por último, hay factores inherentes a nosotros mismos, al operador, ¿sí? Al error humano. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Primero, vamos a obtener diferentes valores de una misma magnitud, siempre, siempre. Segundo, el valor exacto para nosotros va a ser desconocido. No voy a poder conocerlo, el valor exacto. Tercero, como les dije antes, siempre que voy a medir, voy a cometer errores. Cuarto, nosotros vamos a considerar el error no como equivocación, sino como vacilación. Pero esa vacilación la vamos a tener que acotar, ¿sí? Dentro de lo que es un entorno. Y por último, cuando sean equivocaciones, para nosotros van a ser errores groseros. O sea, error es vacilación y error grosero es equivocación. Quiere decir que de alguna manera esos errores groseros o equivocaciones vamos a encontrar la técnica para poderlos eliminar y mejorar la precisión del método. Muy bien. Bueno, para ello vamos a clasificar los errores, o sea, los errores en la naturaleza vienen mezclados, pero para su estudio los podemos clasificar en sistemáticos y en accidentales. ¿Cuáles son los sistemáticos? Son los inherentes al instrumental. Tienen signo definido, o son más o menos, y siguen una determinada ley. Este tipo de errores nosotros los vamos a ver a lo largo del cuatrimestre cada vez que veamos un instrumental diferente, vamos a estudiar cuáles son esos errores sistemáticos y vamos a tratar de eliminarlos o hacer que la influencia del error en nuestra medición sea nula. Bien. Ahora existen también los accidentales. Los accidentales son inherentes al operador, no tienen signo definido y no siguen ninguna ley, sino la ley del azar. Bueno, para entender un poco la diferencia entre precisión y exactitud, vamos a ver este gráfico que está acá abajo, en el cual tengo 3 tiros al blanco. En el primero vemos que los tiros están bastante juntos, pero no están en el centro, sino que están alejados. Entonces, ¿eso qué va a significar? Va a significar que tengo una buena precisión, porque cuando tiré todo, digamos, muy cerquita uno de otro, pero la exactitud es pobre. ¿Por qué? Y porque puede ser que a lo mejor el caño digamos, o de lo que utilicé, ya sea un rifle o una flecha, lo que sea, está defectuosa. Entonces,
es como que no, por más que yo soy bueno, estoy apuntando al centro, pero no me dan el centro, ¿sí? Bien. En el segundo vemos que todos los tiros están dispersos, ¿sí? Y tampoco están en el centro. Entonces yo acá voy a tener una mala precisión y una mala exactitud. O sea, acá anda mal a lo mejor el aparato que estoy usando y también yo soy mala para hacer esta cosa. Y en el último vemos que todos los tiros están bien juntitos y además están en el centro. Entonces yo acá, yo estoy, digamos, desde el punto de vista del operador estoy trabajando bien, y además el instrumental, o en este caso, la flecha o lo que sea, está funcionando bien. Acá tengo buena precisión y buena exactitud. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los errores, entre el operador y también la combinación entre el operador y el instrumental que yo voy a utilizar. Bien, entonces, para los errores sistemáticos por ahora nos olvidamos, a pesar que están mezclados, para su estudio los separamos. Pero por ahora nos olvidamos porque vamos a ver, cuando veamos cinta, a ver qué errores sistemáticos tiene, cómo lo podemos solucionar. En cambio, los errores accidentales, yo no sé, porque no siguen ninguna ley. Entonces, nos vamos a tener que apoyar en la teoría de Gauss. ¿Qué me dice Gauss? Gauss me dice que los errores los podemos clasificar en errores verdaderos y errores aparentes. El error verdadero está ligado al valor exacto. Por lo tanto, como yo no conozco el valor exacto, no vamos a trabajar con errores verdaderos. Sí, siempre vamos a trabajar con errores aparentes. Los errores aparentes están ligados a la media aritmética o promedio. O sea, la media aritmética o promedio va a ser el valor que se asemeje al valor exacto, va a ser el valor más probable. ¿Cómo lo determino? ¿Cómo determino? Bueno, el error aparente, también se llama el desvío, le podemos llamar, es igual a la magnitud que medí menos la media aritmética o promedio. B sub i es igual a x sub i menos x sub m, siendo x sub m la sumatoria de todas las mediciones realizadas dividido el número de mediciones. Yo medí 4 veces una magnitud, sumo esos resultados, lo divido por 4 y ese va a ser el valor más probable. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero saber con qué precisión medí, si puedo eliminar alguna de esas. Entonces vamos a estudiar justamente la teoría de Gauss y la vamos a adaptar para nosotros, para la topografía. Para ello, esto ya lo han visto en otras materias, pero les recuerdo que Gauss lo que hizo es estudiar las probabilidades de con qué frecuencia pueden llegar con qué frecuencia pueden llegar a tener los errores. Entonces, él se dio cuenta, esto todo es en forma empírica, que los errores pequeños tienen mayor frecuencia que los errores grandes, ¿sí? Lo vemos acá en este gráfico, en el cual él primero realizó esta tabla de errores, entornos de errores y su frecuencia. Y acá vemos que los errores más chicos, entre menos 5 y más 5 milímetros, tienen una frecuencia mayor de 300. En cambio, los más chiquititos tienen una frecuencia menor. Entonces, lo que hizo es, representó estos entornos, buscó el valor medio y los unió, y como resultado tenemos la famosa campana de Gauss. Bueno, en base a la campana de Gauss, Gauss desarrolló su teoría y sus 4 postulados, ¿sí? Que se ven reflejados justamente en la campana de Gauss. Una de las cosas que vemos es que si el error es 0, voy a tener la mayor frecuencia, ¿no es cierto? Aquí es donde estaría la media aritmética o el promedio. Y otro punto notable, como vamos a ver, es el punto de inflexión de la curva, tanto del lado positivo como del lado negativo. Bien, bueno. Entonces,
La expresión matemática de la campana de Gauss es esta, ¿sí? En el cual ustedes deténganse un poquitito en mirar qué es cada elemento, que acá yo lo defino, que sería, a ver, primero vamos a empezar por los más conocidos. Pi es el número, ¿sí? Pi. Epsilon es el error. E es la base de los logaritmos neperianos. Y H sería, Gauss lo llamó módulo de precisión. Sería, o sea, es el que nos da la idea de cómo medimos. Si los errores van a estar juntitos o se van a dispersar a lo largo de la campana. Por eso, justamente, vamos a obtener campanas que son más empinadas o más achatadas. Entonces, después por otro lado vemos que, como les dije recién, la abscisa al punto de inflexión de esta curva, Gauss la llamó M, que es el índice de precisión, ¿sí? Este es el índice de precisión y H es el módulo de precisión. Bueno, para saber cuál sería la probabilidad de cometer un error entre un entorno de más o menos infinito, tendríamos que integrar esta curva y ahí encontraríamos el área. Bueno, esto lo vamos a ver ahora a continuación. Pero él llegó a la conclusión que, en forma empírica, que H por M es igual a una constante. ¿Esto de dónde sale? Bueno, esto escapa a este curso, pero les digo que es sacando la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, esto quedaría, ¿no? Derivando 2 veces, quedaría H sobre raíz de 2. Cuando H vale 1, o la considero U valor 1, esto me daría H por M igual a esta constante que es igual a 0,707. O sea, para Gauss, cualquier M genérico vale, para un H igual a 1, vale H por M vale 0,707. Por lo tanto, M, como H vale 1, M es igual a 0,707. De esta manera yo puedo comparar diferentes series de mediciones. Un grupo midió una magnitud, otro grupo midió la misma magnitud y obtuvo diferentes resultados. Bueno, yo puedo saber cuál fue el grupo que mejor midió. H1 sería, y M1 sería lo que obtuvo el primer grupo, y H2 y M2 sería lo que obtuvo el segundo grupo. Si yo a cualquiera de ellos le doy H igual a 1, puedo determinar cuánto va a ser el otro H. De esa manera vamos a tener curvas más empinadas o curvas menos empinadas. Entonces, para ello, entonces, sabiendo todo esto, vamos a decir cuáles son los postulados de Gauss. La primera es que la media aritmética o promedio es el valor más probable. La segunda es, son más frecuentes los errores positivos que negativos. Eso lo vimos en el gráfico y en la tabla. La tercera es, los errores pequeños en valor absoluto son más frecuentes que los valores grandes. Y cuarto, la probabilidad de cometer un error entre más menos infinito es igual a 1 a la certeza. Bien, entonces, sabiendo esto, bueno, acá vemos lo mismo que yo les dije recién, en el cual yo puedo tener diferentes curvas. Cuanto más aplanada está, los errores se dispersan más. Entonces, esta curva va a ser la de menor precisión. En cambio, esta azul va a ser la de mayor precisión. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, en base a estos postulados de Gauss, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? Bueno, primero Gauss lo que hizo es, para determinar con qué precisión se medía, determinó lo que se llama la media aritmética, pero llegó a la conclusión que esto, o promedio de errores, no le servía para nada. ¿Sí? La media aritmética, determinó que era la sumatoria de los valores absolutos de todos esos desvíos o errores aparentes dividido n. Pero llegó a la conclusión que no servía para nada, pero sí para determinar
con qué precisión medí, o sea, el índice de precisión, que también lo vamos a usar, lo vamos a llamar, perdón, error medio cuadrático o error medio de una observación, que es el M, que es el punto de inflexión, que es el 0,707 genéricamente, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores. Bueno, acá esta sería errores absolutos al cuadrado dividido n, pero en realidad esta es la que vamos a usar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los errores aparentes al cuadrado dividido n-1. Bien. Luego, vamos a también a poder, entonces de esta manera con m vamos a poder determinar con qué precisión medí. Bien. En este caso, error medio del promedio. El error medio del promedio, que es, la vamos a llamar m grande, igual a m chica sobre raíz de n, es cuando yo tengo, por ejemplo, un instrumental que mide, que realicé una medición, y sé que de fábrica me dice que la precisión de ese aparato es, por ejemplo, por decir, ¿no? Mido ángulos y esa precisión es de 20 segundos, pero yo quiero hacer un trabajo cuya precisión quiero que sea de 5 segundos. Entonces 5 segundos va a ser el M grande, y 20 segundos la precisión del aparato va a ser el M chica. Entonces, ¿cuántas veces tendría que repetir esa medición para poder bajar ese error? Bueno, entonces va a ser igual a M sobre raíz de n. Esta expresión matemática tiene una representación de una curva asintótica, en el cual baja abruptamente hasta un n igual a 16, y a partir de 16 ya se hace asintótica. Eso quiere decir que más de 16 veces no vale la pena medir. Por supuesto que nosotros no vamos a medir tanto. Bueno, también tenemos lo que se llama, el Gauss dice, pero todo esto yo no lo dije, lo voy a decir ahora. Todas estas pruebas que hizo Gauss, la hizo para 1000 sucesos, o sea, repitió todo 1000 veces. Nosotros no vamos a medir 1000 veces, pero él consideró que midiendo 1000 veces, el error máximo, o sea, el área bajo la curva, donde están todos los errores, sería igual a 3 veces n. Que esto para nosotros no nos va a servir. No nos va a servir desde el punto de vista que si yo quiero eliminar algún error que supuestamente puede llegar a ser grosero, no puedo usar este error máximo para saber si lo puedo eliminar o no, porque no vamos a medir justamente 1000 veces, sino mediremos 2, 3, 4, 5 veces. Bien. Y otro también que vamos a usar, que eso surge también de las tablas, es el error equiprobable. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, acá, un poquitito acá. Bueno, acá yo tengo representada la campana de Gauss con valores genéricos, ¿sí? O sea, en esta planilla yo tengo errores, les doy, ¿no? Yo 0, 0,10, 0,20, 0,30, y en esta otra columna, yo lo que voy a tener es el valor de la campana. Y en esta otra va a ser el valor de la curva integral, o sea, para este error, ¿qué probabilidad voy a tener que aparezca? O sea, ¿cuánto va a valer el área bajo la curva? Cuando el error es 0, es lógico que, como vemos acá, la curva integral me da 0. Pero la curva campana de Gauss me va a dar un valor máximo, ¿sí? Que es de 0, en este caso 564. Esto es genérico. Nosotros para nuestros trabajos vamos a tener que utilizar esta planilla, pero adaptarla a nuestras mediciones. Entonces vamos a ver algunas curiosidades. Dijimos que el valor, ¿se acuerdan que dijimos que M, que era el valor donde el punto de inflexión, para un h igual a 1, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era 0,707, ¿verdad? 0,707, que estaría más o menos aproximadamente acá, 0,71, me da un valor de la curva de 0,342. Y
la curva integral, o sea, el área bajo la curva, sería de 0,682. O sea, yo acá tendría el 68% de todos los errores, ¿sí? Debajo de la curva, 68, 0,68, para un lado y para el otro. Si yo, en lugar de m, considero 2 veces m, o sea, aproximadamente 1,40, ahí ya tendría el 95% de los errores. Y si yo considero 3m, que es Gauss, ¿no? Según Gauss el error máximo, tendría casi el 100%, el 0,997. Pero nosotros, como les dije, para eliminar errores, vamos a tener que utilizar otra forma de eliminarlos. Bueno, les decía que el error equiprobable es el error que tiene una probabilidad de aparecer de un 50%, o sea, de aparecer y no aparecer de un 50%. Por lo tanto, si yo busco acá, ¿sí?, casi el 50%, este sería aproximadamente 0,499, genéricamente la abscisa valdría 0,48, estaría por acá, ¿sí? O sea, esta sería, ¿no?, el área y este sería el valor de la curva. Bien, bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a aplicarla esto. Bueno, acá en este gráfico tenemos un poquito lo que yo dije recién. En este caso, tendríamos el valor del M, el 68%, acá tendríamos la curva, el área bajo la curva de 2M, y acá tendríamos 3M según Gauss. Bueno, dijimos que no nos sirve utilizar el método de Gauss para determinar el error máximo. ¿Y cuándo vamos a querer determinar el error máximo? Y cuando queremos eliminar alguna de las observaciones. Entonces, vamos a utilizar el método, el criterio, que llamamos de exclusión, de Chauvenet. Chauvenet dice que si queremos eliminar algún error grosero, pero no vamos a usar 1000 sucesos, sino vamos a hacerlo para n sucesos, él dice que la probabilidad de cometer un error entre más menos infinito, que es la probabilidad que dice Gauss que vale 1, menos la probabilidad de cometer un error entre más menos el error máximo de Chauvenet, él dice que es igual a 1 sobre 2n, siendo n la cantidad de veces que voy a repetir esa medición. Entonces, acá yo esto lo reemplazo por 1, despejo cuánto sería esa probabilidad de cometer ese error máximo, y me queda 1 menos 1 sobre 2. Entonces, supongamos, nosotros vamos a medir 4 veces. Entonces, ¿cuánto tendría que valer la probabilidad de cometer ese error midiendo 4 veces? Entonces, vamos a entrar a la tabla y decimos que si para n repetimos 4 veces, la probabilidad, reemplazando en la expresión que vimos recién, daría 0,875, o sea, el 88%. Esto quiere decir que, midiendo 4 veces, todos los errores lo tendríamos, o la mayoría de los errores lo tendríamos, en este caso, en un área bajo la curva que representa el 88%. Fuera de eso, lo podríamos considerar como errores groseros, como equivocaciones. Entonces, ¿cómo tendría que actuar? De la siguiente manera. Yo tengo acá esta tabla, como es la misma que vimos recién, entonces entro por al sacar este valor, puedo interpolar, ¿no? Pero bueno, en este caso lo asimilo directamente al 88%, si no interpolo acá, y digo que para 0,88, que es el 88%, esto representaría, ¿sí?, a una abscisa de 1,10, o sea, a un error de 1,10. ¿Qué eso quiere decir? Que en la tabla genérica, 1,10 de error, que sería nuestro error máximo, en la tabla, tendría una probabilidad del 88%, que sería nuestro error máximo. ¿Por qué? Porque estoy midiendo 4 veces, repitiendo 4 veces, no
1000 veces. Entonces hago esta comparación. Digo, si el M de la tabla es al M de mi serie, que yo saqué, como les dije, les mostré recién esa expresión matemática, la raíz cuadrada de la sumatoria de los b sub i al cuadrado dividido en n-1, entonces digo, si el M de mi tabla es al M de mi serie, como el error máximo de mi tabla, ese sería el error máximo de mi serie. Entonces de acá saco cuánto sería el error máximo de acuerdo a lo que yo medí, que son 4 veces. En este ejemplo sería, si 0,707 equivale, acá estoy inventando, más o menos 20 centímetros, 1,10, que representa, ¿sí?, al valor máximo, al 88%, sería igual a 1,10 multiplicado por 20 centímetros dividido 0,707. Esto me daría un valor de 31,12 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que todo valor, todo B sub i, o sea, todo error aparente mayor a 31,12 centímetros, lo puedo eliminar tranquilamente. Bueno, y acá les quiero aclarar una cosa que hasta ahora no lo dije, pero lo deben haber visto acá en los ejemplos, que siempre los errores los vamos a expresar en centímetros. Nuestras mediciones las vamos a expresar en metros con decimales. ¿Con cuántos decimales? Bueno, con 2. Si bien los cálculos, las mediciones, las hago con 3 decimales al milímetro, pero luego voy a redondearlo al centímetro. Esto, por favor, ténganlo en cuenta siempre. Y los errores los voy a expresar al centímetro. Bueno, ¿cómo se propagan los errores? Por último, vamos a ver. Bueno, o sea, cuando yo tengo que medir un segmento AB y lo tengo que repartir en 3 segmentos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el segmento número 1 lo mido con una precisión M1, el segmento número 2 lo mido con una precisión M2, y el segmento número 3 con una precisión M3. El segmento resultante será la suma de los 3 segmentos. ¿Cuánto vale la suma de los errores? Bueno, vale la raíz cuadrada de M1 al cuadrado, más M2 al cuadrado, más Mn al cuadrado. Si en lugar de sumar, acá no está, pero se los digo, hubiese restado, la propagación va a ser igual que en la suma, la raíz cuadrada de M1 al cuadrado más M2 al cuadrado. Bien, ¿cómo se propaga en un producto? En un producto, por ejemplo, tendría una constante A por un error que voy a cometer en una variable. Supongamos, quiero determinar el valor de una circunferencia y lo único que tendría que medir sería el radio. Bueno, la constante sería pi, ¿sí? Y el número 2. Entonces, en este caso, sería el error que estoy cometiendo va a ser igual a la constante por el error. Después, ¿qué pasa cuando yo tengo una función lineal? Cuando tengo una función lineal, ¿sí? Entonces, y tengo que sumar constantes con variables, pero lineales, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de las constantes por el error de la variable, todos elevados al cuadrado, en la suma. Y cuando tengo una función no lineal, o sea, supongamos, quiero determinar un desnivel, una altura, entonces voy a tener que medir una distancia y un ángulo. Muy bien, entonces en ese caso voy a tener 2 variables, el error al medir el ángulo y al medir la distancia. Entonces, voy a aplicar la fórmula fundamental de los errores, que es esta que vemos acá abajo, que dice que el error cometido va a ser igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de la función respecto a una variable al cuadrado por el error de esa variable al cuadrado, más la derivada parcial de la función respecto a la otra variable al cuadrado por el error de otra variable, y así sucesivamente. Bueno, y así es como se van a determinar la propagación de los errores. Todo esto vamos a utilizarlo muchísimo, lo vamos a ir aplicando a lo largo del cuatrimestre.
Bueno, chicos, por hoy he terminado. Espero, por favor, además de ver estos videos, quiero que también lean los apuntes. Y si tienen dudas, por favor, mándenlas al foro y después, a continuación de esto, le vamos a mandar unos ejercicios para que ustedes puedan resolver. Y ahí se van a poder comunicar también con la jefa de trabajos prácticos, en el cual le vamos a dar, por las dudas, el mail de ella, así podrán mandarles también esos ejercicios resueltos. Bueno, yo les voy a comentar próximamente cómo vamos a movernos con los trabajos prácticos. Bueno, me despido por hoy, hasta el próximo viernes, y bueno, que la pasen bien. Gracias.